Estoy leyendo en Juan capítulo 4. Es el pasaje en el que se habla de esta visita de Jesús a Sicar, una aldea samaritana, donde conoce a esta mujer que nosotros conocemos como la mujer samaritana. Y en el verso 35 retomamos la historia donde Jesús dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer samaritana, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Mesías, el Cristo. Oremos. Nuestro Señor amado, gracias Dios. Es un privilegio tan grande conocerte, servirte, adorarte, vivir para ti. Y en este momento, Señor, abrimos el corazón de la mejor manera que podemos, predisponiéndonos a obedecer tu palabra. Y también, Dios, pidiendo que la unción de tu Espíritu Santo, el respaldo sobrenatural tuyo, Dios, sea sobre mi vida, de forma que la palabra dicha sea palabra de Dios y no palabra de hombres. Pido, Señor, que así como durante todo este tiempo has estado bendiciendo y has sido tan presente en esta reunión, que así seas en el resto, Dios, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, lo que pasó en esta aldea de Sicar, en Samaria, es peculiar. Imaginemos por un momento que en esta zona de Fuenlabrada llega un grupo de jóvenes extranjeros que todo el mundo espera que no van a ser bien recibidos, son cristianos y todo el mundo espera que no van a escuchar su mensaje. Pero 3 días después, y la historia por supuesto es ficticia, 3 días después resulta que cuando ellos se marchan, dejan a Fuenlabrada transformada. Cientos de gente convertida, mucha gente reconociendo a Cristo como Señor. Y alguien diría: eso es sobrenatural, eso es fantástico, es milagroso. Pues exactamente eso pasó en Sicar. Nadie esperaba que sucediera lo que ocurrió. Contra todo pronóstico, una mujer de reputación muy dudosa se convierte en evangelista. Y esta aldea o pueblo de Sicar, donde por supuesto los que vivían eran samaritanos, y sabemos ya de la discordia entre ellos y los judíos, viene a Cristo en cantidades grandes. Y cuando Jesús marcha con sus discípulos, lo que dejan tras sí es una ciudad literalmente transformada. Y uno dice: increíble, maravilloso, cuánto quisiéramos que eso se repitiera. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en Jesús y en su ministerio que nos ayude a entender algo de por qué esto ocurre? No es que haya una fórmula mágica para que Dios obre como obre, porque Él es soberano, Él va a hacer siempre lo que le plazca. Pero oramos y pedimos que Dios obre de cierta manera, y a veces depende de nosotros y de nuestra conducta qué va a hacer Dios. Lo que hace más interesante todo lo que ha pasado aquí es que esto no debió haber ocurrido. No debió haber ocurrido, número uno, porque probablemente no debían haberse detenido allí en Sicar. ¿Bien? Fue Jesús, cansado, el pozo, como ya sabemos por la historia. Tampoco la mujer debería haber estado en el pozo a esa hora del día, ni en ese pozo, porque se suponía que había un pozo mucho más cerca del casco urbano de Sicar, pero llega hasta este pozo que está más lejos, quizás por la vergüenza, por su trasfondo, del que no vamos a comentar nada ahora. Así que
Jesús no debería haberse detenido allí. La mujer no debería haber estado allí. Jesús no debió haber entablado una conversación con ella. Él fue el que inicia la conversación. Mujer, dame agua. Y esto era absolutamente impropio, políticamente incorrecto, que Jesús, un hombre, para colmo judío, se acercara a una mujer sola y samaritana, aunque fuese a plena luz del día, a hablar con ella. Eso la ley judía por lo menos no lo aprobaba, lo veía con muy malos ojos. Así que esto no debió haber ocurrido, y lo que no debió haber ocurrido definitivamente es que la gente en Samaria se tornara a la fe en Cristo, al Mesías esperado, de la manera que lo hizo. Ahora, ¿por qué sí ocurre? Pues decimos, número uno, porque Jesús toma una decisión de tomar el camino más corto desde donde él estaba, que era Judea en el sur, donde ya estaba poniéndose la cosa bastante peliaguda para él, y decide tomar la ruta más directa hacia Galilea, pasando directamente por Samaria. La ruta más usada por los de Judea era dar un desvío por el río Jordán, y seguir arriba a Perea, etc. Y esa ruta tomaba el doble. Si por Samaria se tardaban 2 o 3 días, pues por el camino más largo se tardarían 4 o 5. Bueno, ¿por qué Jesús tomó ese camino? Pues a veces nosotros los predicadores nos entusiasmamos porque dice, Jesús tenía que pasar por Samaria. Y pensamos que es que él tenía el empeño, ¿no?, de alcanzar a esta mujer. Y quién sabe. Pero lo que podemos decir con toda seguridad es que está tomando el camino que los galileos, recuerden, Jesús era de Galilea, más frecuentemente tomaban para llegar de Judea a Galilea, que era pasando por Samaria. Así que esa es una razón por la que sí podríamos esperar que esto pasara. También que este pueblo esperaba al Mesías. Su idea del Mesías era diferente a la judía, diferente a la bíblica, pero recordemos que este pueblo samaritano surge de la unión de los israelitas que quedaron en el reino del norte tras la invasión de los asirios, toda una historia larga, y que en ellos había algo de la fe judía, de la fe que estaba esperando al Mesías. Así que eso también nos ayuda a entender por qué esto ocurre. Y tercero, porque los judíos menospreciaban a los samaritanos, pero Jesús no. Y eso es clave. Jesús trata a esta mujer y a la gente de este pueblo simplemente como gente que necesita el mensaje del Mesías enviado que ha llegado. ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que debía pasar con un Jesús que tiene unas características que nosotros sí podemos imitar, con la esperanza de que Dios haga lo mismo a través de nosotros y en medio de nosotros. Lo primero es que Jesús tenía un sentido muy claro de la prioridad de su tarea. Él tenía como importante lo que para Dios es importante. En la biografía en miniatura que hice no expliqué que yo estudié medicina, aunque la dejé pocos años después para dedicarme al ministerio, pero yo recuerdo en una clase de psiquiatría, que siempre son las clases más interesantes, estaba un psiquiatra dándonos la conferencia y nos habla de un paciente, un diagnóstico no lo voy a mencionar, que estaba todo el tiempo haciendo movimientos con sus manos, algo como lo que yo estoy haciendo ahora, ¿no? Y cada vez que lo iban a interrumpir, el hombre se ponía furioso y daba con los codos y daba con las manos, y pidieron ayuda al psiquiatra. Y finalmente el psiquiatra logra que él le explique qué es lo que está pasando y qué es lo que él está haciendo. Y él dice, yo estoy controlando desde aquí el movimiento de todos los planetas del universo. Ahora, ¿se imaginan ustedes lo que hubiera pasado si a ese hombre lo distraen? Empiezan a chocar los planetas por todos lados. Él estaba convencido que lo que él estaba haciendo tenía un fin poderoso, importante. Así que por eso se dedicaba con todo su corazón, y Jesús era así. Varias veces le oímos decir, lo que yo quiero es hacer la voluntad del Padre. Yo hablo lo que le he oído decir al Padre. Yo hago lo que le he visto hacer al Padre. Y toda esa pasión de Jesús por la obediencia al Padre se traduce en una prioridad clara en términos de qué vino a hacer, hasta el punto que hace decisiones que para nosotros resultan quizás un poco difíciles, como por ejemplo cuando aquella mujer quiere que sane a su hija que está enferma, y Jesús le dice, porque era sirofenicia, y dice, no, yo fui enviado a las ovejas de Israel. Tan dedicado estaba Jesús, aunque finalmente la sanó, pero tan dedicado estaba Jesús. Yo he venido primero para las ovejas de Israel, y él tenía esta misión y estaba enfocado en esa misión, y para él eso era lo más importante. Tan importante que cuando los discípulos
vienen porque ellos fueron a buscar comida y se acercan a Jesús y se asombran porque está hablando con esta mujer a solas. Lo que se atreven a preguntar, ellos se asombran que está hablando con una mujer sola, pero no le preguntan nada a Jesús sobre eso, pero sí están pensando que necesita comer. Y cuando Jesús dice, no, yo no quiero comer, ellos dicen, ¿alguien le habrá dado de comer? Y Jesús dice esto: mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió. Estoy seguro que usted, como yo, nos gusta comer. Alguien lo va a poner con palabras más bonitas: necesitamos comer. Pero la verdad es que cuando Jesús dice mi comida es hacer la voluntad del Padre que me envió, nos está diciendo claramente que es prioritario en su vida. Y si nosotros queremos, como pueblo de Dios, en Fuenlabrada, en Madrid, en España, en el mundo, lograr algo que sea de impacto para Jesucristo, tenemos que tener una prioridad clara de qué es lo que estamos haciendo, de qué es importante y por qué lo hacemos. Lo hacemos porque sí hay un mundo perdido, lo sabemos porque sí, definitivamente conocer a Cristo hace una diferencia, pero sobre todas las cosas lo hacemos porque Él nos ha mandado, porque Él nos dijo, id, porque Él nos dijo que fuéramos, nos dijo que hiciéramos discípulos y estamos siendo obedientes. Y cuando hacemos de esta encomienda de la que hemos estado hablando en esta conferencia misionera, el eje de nuestro ministerio, de nuestro servicio, de nuestra actividad, cuando hacemos de eso una prioridad, cosas pueden pasar. Pero la experiencia nos demuestra que aunque nosotros sabemos que es importante, aunque recordamos que la obra de Cristo en nosotros fue importante, tenemos una tendencia, alguien diría natural, yo diría horrible, de irnos desviando, ¿no?, de esa prioridad que teníamos quizás cuando conocimos a Cristo. Llenos de fuego y del Señor, y queríamos que todo el mundo conociera a Cristo y hablábamos de Cristo por las 4 esquinas hasta que nos echaban para un lado porque molestábamos más que una mosca. Pero eso se acabó. Ha dejado de ser una prioridad, hemos entrado en la corriente, en la normalidad, y ya eso parece no ser una prioridad. Prioridad es tener obediencia como más importante que nuestra conveniencia. Obedecer cuesta. Puede costarnos la carrera, puede costarnos con quién nos casamos, puede costarnos dónde pasaremos el resto de nuestra vida. Y hay gente que no quiere considerar eso. La prioridad es cuando el ministerio que Dios nos ha dado se convierte en más importante que nuestra comodidad. La mayoría de nosotros los cristianos no queremos sufrir por Cristo, de ninguna manera. Yo he dicho que nosotros los cristianos del siglo XXI somos alérgicos al sufrimiento. Y todo lo que sea sufrimiento lo esquivamos. Y aún aquel sufrimiento que va a venir definitivamente por causa de nuestra fidelidad a Cristo, buscamos evitarlo. Pero la única forma de evitar ese sufrimiento por causa de Cristo es dejando de ser como Cristo quiere que seamos. ¿Me he explicado? Es haciendo no lo que Dios quiere, sino lo que la gente espera. Y por ejemplo, ayer en la predicación de la mañana hablábamos de cómo nosotros, queriendo ser políticamente correctos, endulzamos el mensaje de Cristo, lo suavizamos. Entonces no queremos decirle a la gente que es pecadora, no queremos decir lo que hoy en día se considera una barrabasada, una ignorancia brutal, decir que solo hay un camino a Dios. Pero ese es el mensaje del Evangelio. Pero como nosotros hemos tendido, ¿no?, a huir de las consecuencias negativas de nuestro trabajo, no tenemos el mismo resultado. Para Jesús estaba claro, hay una prioridad y la prioridad es el reino de Dios. La segunda característica de Jesús que vemos aquí es lo que llamamos comúnmente visión. La capacidad de ver las cosas como Dios las ve. Cuando uno tiene esta visión, como Jesús, uno puede ver, en vez de pescadores comunes y corrientes, puede ver pescadores de hombres. En vez de, como el caso de Eliseo, ver un ejército enemigo que les rodea y les amenaza, puede ver los ejércitos del Dios de Israel que les estaba protegiendo. En lugar de simplemente ver una muchedumbre, como veía todo el mundo, Jesús veía una multitud de ovejas que no tienen pastor. Y cuando Jesús llega a Samaria, sus discípulos, seguramente incomodísimos por toda la situación,
agravada por esa entrevista privada de esta mujer con el maestro. Ellos están todos así tensos, pero Jesús lo que está mirando es la gente que está allí y que necesita su mensaje, necesita su persona, necesita volver a la idea del reino de Dios, que es la que presentan las Escrituras en el Antiguo Testamento, y a decirles que el Mesías que esperaban ha llegado. Esa es la visión de Cristo. Por eso Él dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega en esta historia. Y hay gente que dice que es que faltaban literalmente 4 meses para recoger el fruto. Hay gente que dice que eso es un proverbio que se usaba simplemente para expresar que tú crees que falta mucho tiempo, pero ahora es el momento. Pero no importa, para nosotros es lo mismo. Jesús, como prioridad que tiene y con esta visión que tiene que ver para ver las cosas como Dios las ve, les dice a sus discípulos, ustedes se creen que estamos en un lugar árido, en un lugar donde no vamos a tener fruto, en un lugar donde quizás no deberíamos estar, pero yo les digo a ustedes que si ustedes se preocupan por levantar la vista y ver como Dios ve, van a ver que esta ciudad es como una multitud de ovejas que no tienen pastor. Van a ver que no solo eso, van a ver que la mies está lista para la cosecha. Y eso sí que era ver como Dios. Porque recordemos, ellos están en esta aldea samaritana, ellos son judíos, ellos no esperan respuesta, hay una animosidad que conocemos entre unos y otros, histórica de siglos, y ahora Jesús les dice, la cosecha es grande y ustedes no la ven. Necesitamos la visión de Dios. En España yo creo que tenemos un problema en algunos segmentos de la sociedad, porque hay un segmento considerable de la sociedad española que vive bien, que vive cómoda, que vive sin presiones como la que tiene la mayoría del mundo de buscar agua, de buscarse el sustento, haciendo actividades insignificantes. En España hay un estándar de vida, un nivel de vida muy bueno, muy considerable. Así que uno piensa que todo el mundo está bien. Y cuando uno va por las calles de España, e incluso hablamos con nuestros contactos, la gente parece estar feliz. La mayoría de la gente, siempre hay excepciones, ¿no? Pero la mayoría de la gente parece estar feliz. Es lo que los norteamericanos le llaman happy pagans, paganos felices. Son paganos, se están perdiendo, pero van cantando alegres camino al infierno. ¿Por qué sabemos que, como dice el dicho español, la procesión va por dentro? Que no es oro todo lo que brilla. Hay una estadística que nos debe abrir los ojos, y es que cada día en España se suicidan 10 personas. ¿Oyó bien? Diariamente, 10 personas en España se quitan la vida. Así que algo en esa apariencia no está correcto, no está bien. Y es que la necesidad del hombre y de la mujer de Dios está ahí, la confiesen o no, la entiendan o no, la sepan o no. Hay veces que lo sienten pero no saben expresarlo y no saben buscar en el lugar correcto, ¿no? Y como decía Jeremías, en lugar de tener cisternas de agua viva, cavan cisternas rotas que no retienen el agua. Y así vive la mayoría de la gente, buscando dónde me puedo sentir mejor, dónde puedo estar un poco mejor. Y sabemos todos los lugares donde se busca: sexo, placer, bebidas, drogas, todo lo que sea que pueda traer un rato de satisfacción a mi vida. Así que, aunque no sepan que necesitan a Dios, saben que algo falta, y algunos pareciera como si ni siquiera eso saben. Y uno sabe que están mal, aunque ellos no lo sepan. Esos son los más difíciles, por supuesto. Quizás había algunos samaritanos así. Como médico, una de las tareas más difíciles es convencer a un paciente que tiene una enfermedad terminal, pero que se siente bien, que va a morir. Es como irreal, es una experiencia, no es agradable, porque tú sabes lo que viene. Tú sabes cómo comunicárselo al paciente, tú sabes qué tienes que decirle, pero al otro lado lo que hay es una barrera. No me digas que me voy a morir porque yo no me quiero morir, yo no me voy a morir, yo no tengo nada, yo no tengo cáncer. Y así está el mundo. Y a nosotros nos toca esa tarea difícil de ver como Jesús ve y ver que la gente no está tan bien como parece. Recordar lo que la Biblia nos enseña, que ese vacío existencial, ese vacío espiritual solo se puede llenar con Cristo, no se llena con ninguna otra cosa. Así que si no tienen a Cristo, lo sepan o no, lo sientan o no, están vacíos, necesitan. Para eso necesitamos la visión de Dios.
Eliminarnos los criterios de evaluación humanos de la sociedad, de que si tiene esto, otro, están bien. No juzguemos por criterios espirituales, como Jesús. Hay un incidente en la vida de Pablo, muy interesante, cuando está en Corinto. Parece ser que a pesar de que había habido un buen comienzo al ministerio de Pablo en esta ciudad, una ciudad portuaria muy pecadora, y parece ser que ya empezaba a haber algo de oposición. Así que el Señor se le presenta una noche a Pablo, ¿bien? Y le dice, no tengas miedo. O sea que Pablo tenía miedo. Sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Y aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño. Entiéndase, allí, en ese lugar y en ese momento, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Porque tengo mucha gente en esta ciudad. Ahora, ¿cómo nosotros nos acercaríamos a la predicación del Evangelio, al contacto que tenemos con nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudios? Si nosotros supiéramos, viéramos con los ojos de Jesús y estuviéramos como Pablo al otro día que escuchó esta visión del Señor, ¿no? Yo quiero ver dónde están toda esa gente que el Señor dice que tiene mucha gente en esta ciudad. Y si nosotros queremos entender el impacto que puede tener nuestra misión, tenemos que aprender a ver con los ojos de Jesús. De la misma manera que no es oro todo lo que brilla, las sonrisas no siempre reflejan una vida de satisfacción. Y les cuento brevemente una historia que me avergüenza mucho contarla, pero yo creo que ilustra bastante bien esto que estoy diciendo. Cuando estoy haciendo mi internado como médico, estoy pasando un tiempo por pediatría. Estoy en lo que se llama el Centro Médico de Puerto Rico, un lugar donde se atienden pues, los casos se supone que más difíciles del país, etc. Y estoy en la fase de pediatría, como les dije, y la jefa del departamento era una mujer elegante, guapa, muy religiosa, iba todos los días a misa y siempre andaba con una hermosa sonrisa. Siempre. Y yo, que no soy muy dado a sentir estas cosas, aunque sí ha ocurrido, siento de parte del Señor que debo hablarle a esa mujer de Cristo. Ahora, pónganse en mi lugar, y no es una justificación, es una explicación. Allí está mi jefa primero. Además es una mujer prominente. Su esposo era un patólogo muy conocido en el país. Ella era muy conocida, jefa del departamento. Además religiosa y feliz, creía yo. Y no le hablé de Cristo, no le hablé. Me venció el miedo, me venció la timidez. Y salí de ese servicio de trabajo, pasé a otro servicio y 2 semanas después me entero que esa mujer se suicidó. Ahora, tendrán una idea cómo yo me sentí. Lo que yo siempre he deseado es que el Señor haya encontrado a alguien más obediente que yo para hablarle a ella antes que esto ocurriera. No todo lo que brilla es oro, no todas las sonrisas indican felicidad. Nosotros tenemos que saber que el mensaje de Dios es cierto, que como decía Pascal, en el corazón del hombre hay un hueco con la forma de Dios y que solo Dios puede llenar. No se llena con religión, no se llena con vicio, no se llena con placer. Solo Cristo puede llenarlo porque Él es el único que nos puede salvar, porque Él es el Dios encarnado, muerto, resucitado, ascendido y exaltado. Y a Él es al que servimos y a Él es al que predicamos. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa visión, esa forma de mirar a la gente con ternura, con compasión, con misericordia. Porque aunque se vean felices y por dentro estén supuestamente bien, más o menos, y sus hogares marchen bien y tengan su trabajo, recordemos, están perdidos sin Cristo, están perdidas sin el Señor. Hay que verlos de esa manera. Así los veía Jesús. Así que Jesús tenía ese sentido de prioridad. Jesús tenía esta visión para ver las cosas como Dios las ve. Y tercero, Jesús tenía un sentido muy poderoso de fidelidad. Fidelidad a su misión. La fidelidad lo que quiere decir es que uno va a continuar en el servicio de Dios hasta que Dios diga basta. Uno va a continuar. La fidelidad es quedarse ahí, haciendo lo que Dios me ha pedido que haga hasta que Él diga que lo deje. ¿Bien? Quiero leerles un párrafo que escribió un misionero irlandés, finales del siglo XIX. Lo está escribiendo a la gente de su país que lo ha enviado
Este hombre es misionero nada menos que en Irán, siglo XIX, final del siglo XIX. Si mala está la cosa hoy, aunque hay un avivamiento en Irán maravilloso, pero si difícil ha sido para los cristianos en el siglo pasado servir a Cristo en medio de ese país, Irán, imagínense, final del siglo XIX. Y este hombre ha sido enviado allí para predicar el evangelio. ¿Y cuánto fruto tenía? Aparentemente muy poco o nada. Y nosotros los misioneros, lo peor que podemos hacer es mandar un informe a la gente que nos ha enviado y decir, no tengo fruto. Y la gente va a pensar, qué vago eres, en qué te estás entreteniendo, qué no estás haciendo, qué estás haciendo mal. Este hombre escribe esto y escuchemos y tratemos de ver lo que está detrás de estas letras. Dice, no estoy recogiendo la cosecha. Escasamente puedo reclamar que estoy sembrando. Con dificultad estoy arando el terreno, pero estoy removiendo las rocas. Eso también es trabajo misionero, dice él. Que sea respaldado con amorosa simpatía y oraciones fervientes. En otras palabras, por favor, oren por mí, aunque ustedes no vean fruto, porque lo que estoy haciendo es importante para el avance del reino de Dios. No puedo sembrar, ni siquiera arar el terreno. Estoy quitando las piedras que estorban. Pero lo voy a seguir haciendo porque eso es lo que Dios me ha mandado. Así que ustedes, por favor, oren por mí y sigan apoyándome. ¿Cómo se sentiría este hombre de saber que 120 años después, un avivamiento increíble, obviamente medio clandestino, está ocurriendo en Irán, donde cientos de miles de iraníes se han convertido a Cristo? Y oyó bien, cientos de miles. Obviamente esto no va a salir en las noticias, esto Al Qaeda no lo va a mencionar en sus programas, pero ahí está ocurriendo. Dios está obrando. Ahora, este hombre fue fiel hasta que el Señor le dio su tarea. No vio el fruto, pero el fruto llegó. Y eso es lo importante de la fidelidad. Que el Señor nos ha mandado a hacer algo y el Señor no nos ha garantizado que vamos a ver fruto. Y créanme, eso es difícil para un obrero del Señor. Cuando comenzamos una iglesia, pues obviamente hubo una etapa de esa de poco fruto, no voy a hablar de ella, pero sí voy a hablar cuando estábamos en Barcelona, pastoreando esta iglesia que antes estaba en otra calle Conde Borrell, y ahora está en Vilamarí. Y ese primer año fue un año duro, no voy a explicar todas las circunstancias, pero lo que sí era que para mí importante, no se estaba convirtiendo gente, no había fruto. Entonces yo estoy orando delante del Señor y créanme, estoy afligido, estoy lloroso y estoy preocupado. No hay fruto. No hay fruto significa que estoy fracasando. Eso es lo que uno piensa. Somos humanos, los misioneros, los pastores, somos muy humanos. Y estoy orando al Señor. Y estoy orando, vaciando mi corazón y diciéndole, Señor, mira lo que está pasando, no se convierte en nadie, estoy fracasando. Señor, yo no estoy teniendo éxito. Y a mi corazón vino esta frase que tenía que venir del Señor. Yo no quiero que seas exitoso, quiero que seas fiel. Wow. Claro, créanme, eso aclaró mis dudas, pero no solucionó mi dolor. En otras palabras, José, aguanta porque esto de estar sin fruto va a seguir por un tiempo. Y así fue por un tiempo y luego se empezó a convertir la gente y Dios bendijo a la iglesia, etc. Pero la fidelidad es eso, quedarte ahí cuando todo te indica que estás fracasando. Hay una frase de un escritor norteamericano de apellido Emerson que dice que un hombre valiente no es un hombre que es valiente, más valiente que los demás, sino un hombre que es valiente por 5 minutos más. A veces podemos nosotros escapar cuando Dios está a punto de darnos la victoria. Por eso es importante la perseverancia, la fidelidad, con ese sentido de prioridad de que estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado, pero también con la visión que Dios nos da para ver la gente como ovejas perdidas que no tienen pastor, pero también dispuestos a ser fieles y a sufrir lo que haya que sufrir por esa fidelidad al Señor. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y en Juan 4:38, el Señor Jesús en este pasaje dice, yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo.
Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Esas palabras de Jesús son la antesala a una experiencia maravillosa. Jesús les dice, los campos están blancos, y minutos después esa mujer convencida, y podríamos decir, sin entrar en los detalles teológicos, convertida, cree que Cristo es el Mesías y va a decírselo a todo el pueblo, a pesar de la mala fama que aparentemente tenía por su trasfondo. Y la gente empezó a creerle. Ella les dijo, me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y nada, la gente estaría pensando, bueno, ¿quién fue el cotilla que le contó a ese señor todo lo que esta mujer ha hecho? Pero no, Dios, el Señor había visto su corazón, ella lo sabía, ella lo cuenta, la gente comienza a creer, luego le piden a Jesús que se quede, y se queda 2 días más, y empieza a, lo que diríamos hoy, a convertirse la gente. Aquella multitud que nadie esperaba que respondiera, empieza a responder al Evangelio, a la predicación de Jesús, del reino de Dios que ha llegado, por montones. ¿Por qué? Porque Jesús tenía ese sentido claro de prioridad. Tenía la visión para ver lo que Dios quería e iba a hacer, pero también la fidelidad para quedarse ahí hasta que eso ocurriera. Y le enseña a sus discípulos una lección tremenda. Ustedes van a cosechar, les dice, algo que ustedes no labraron. Ustedes van a disfrutar aquí una cosecha impresionante, pero esa cosecha no es porque ustedes la hayan hecho. Otros han estado sembrando y sembrando y sembrando, y hoy ustedes cosechan. Porque esto es importante. Esto es importante porque nosotros no podemos dejar de hacer lo que estamos haciendo en nuestro servicio al Señor, porque el Señor nos ha mandado a hacerlo y tenemos que seguir hasta el final. Eso es una razón. Pero la otra razón es porque nosotros no sabemos lo que va a pasar a largo plazo. Porque recuerden, Dios no quiere que seamos exitosos, Dios quiere que seamos fieles. Fidelidad, la fidelidad es una cualidad muy importante para el Señor y debería serlo para nosotros. Y en la historia de las misiones hay varias circunstancias, varios eventos o historias, valga la redundancia, donde ese permanecer, esa fidelidad de quedarse un poco más ha resultado en un fruto extraordinario. Quizás han oído, por ejemplo, de un misionero en una de las islas del Pacífico que estuvo toda su vida predicando a Cristo. No se convirtió ni una sola persona. Años después vienen otros misioneros a visitar esa isla y se encuentran que hay una iglesia creciente y poderosa. Fruto del ministerio de este hombre que no vio nada. En la Alianza Cristiana y Misionera hubo un momento muy importante en las Filipinas en el año 1925. Y es que la iglesia no estaba creciendo, la iglesia que estaba fundada. Además tenían problemas internos, de esos problemas que yo sé que aquí no se dan, ¿no? Entre cristianos, que no se llevan bien, que no se hablan bien, que no se aman. Pero tenían esos problemas. Y la Alianza está pensando seriamente cerrar ese campo, Filipinas. Pero le piden a Robert Jaffray, un hombre de Dios, un misionero como pocos, que vaya y evalúe la situación. Y el hombre va y evalúa la situación y les dice, no cerremos este campo va a ser uno de los más grandes de la alianza. Y gracias al Señor le hicieron caso, porque hoy en día en ese lugar hay 3,000 iglesias y 500,000 de miembros. Y estas cifras yo creo que están un poquito ya atrasadas. Lo mismo pasó en Indonesia. El trabajo era duro, este trabajo de traducción, de tomar un idioma que ni siquiera está llevado al papel en un abecedario, hacer todo ese trabajo para que puedan tener la escritura, un trabajo de 25 años. Tuve un profesor que estuvo 25 años haciendo ese trabajo en una tribu en Indonesia. Y claro, algunos pues se cansan, se van, se frustran. Pues en Indonesia hoy hay 1,700 iglesias y 500,000 de creyentes. Vietnam, enemiga de los Estados Unidos. Perdimos misioneros allí. Historias inspiradoras pero tristes de cómo murieron algunos de nuestros misioneros. Pero no nos fuimos. Tan pronto se pudo, volvimos. Y hoy casi 3,000 iglesias y más de 1,000,000 de creyentes. Ahora, ¿qué hubiera pasado si antes de que eso ocurriera nos hubiéramos detenido? ¿Y España? A España le llamaban en su tiempo el cementerio de los misioneros. No sé si esa frase se sigue usando. Gracias al Señor, algunos todavía estamos vivos, aunque estamos aquí. Por la resistencia del pueblo, por las razones que son. Y
Gloria a Dios por la respuesta que se está viendo, porque la llegada por cantidades grandes de hermanos, hermanas de Latinoamérica especialmente, también de África y de otros lugares, pero aquellos que venimos de Latinoamérica, yo soy de Puerto Rico, hemos creado una oleada y las iglesias se han crecido en número y han conocido otra forma de adorar al Señor y de servir al Señor que está siendo de inspiración a muchos españoles. Y nosotros tenemos ahora la misión de, como Jesús, llegar a los samaritanos, a gente que quizás no nos ama del todo, o gente a la que quizás nosotros despreciamos un poco, y mirarlos con los ojos de Dios, con los ojos de ternura de Dios, y hacer una prioridad en nuestra vida el predicarles el evangelio y hacerlo hasta que Dios haga algo, hasta que la gente se convierta por miles. ¿No me oyeron? Hasta que la gente se convierta por miles. Puede ocurrir, por supuesto que sí. Si es lo que está en el plan de Dios, lo va a hacer, pero nosotros no lo vamos a saber si nos retiramos. Hay que ser fieles, hay que permanecer. Hay que mirar como Dios ve. Hay que tener como prioridad lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y si en la misericordia de Dios nos alarga la vida, veremos el fruto. Claro, aquellos de vosotros, de ustedes que llevan poco tiempo aquí, no han tenido la oportunidad de ver el cambio. Yo estuve en los años 90, cuando los cristianos eran unos 400,000 en todo el país. Hoy somos 3 veces eso. Hay una gran diferencia en eso, pero eso parecía imposible. Y alguien siempre va a decir, no, pero son los latinoamericanos que han llegado. Claro que sí. Y esos latinoamericanos están ganando españoles para Cristo. Y sabemos, ¿verdad que sí, hermanos y hermanas de Latinoamérica, que tenemos esa responsabilidad? Sí. Claro, por supuesto, nuestros hermanos latinoamericanos también necesitan de Cristo, pero no nos olvidemos, Dios te ha traído aquí. Estoy terminando una de las experiencias más, para mí, de entusiasmo que he tenido enseñando en Informa, fue en el último curso, que era de plantación de iglesias. Y en un momento de la clase estoy hablando sobre el por qué, ¿no?, ha habido este cambio demográfico en España con la llegada de muchos de nosotros y lo que ha pasado y lo que ha pasado en el mundo cristiano. Y entonces yo les planteo a los estudiantes, ¿qué significa eso para ellos? Y casi unánimemente, y créanme, mi corazón dio un salto de alegría, casi unánimemente dijeron, nosotros tenemos la responsabilidad de ganarnos a España para Cristo. ¿Lo creen? Señor, tú nos has llamado a no solo conocer este evangelio, sino compartir este evangelio. Y ayúdanos a, como Jesús, tenerlo como prioritario en nuestra vida. Ayúdanos a ver con tus ojos a este país necesitado. Y ayúdanos, Señor, te pido, a ser fieles, a poder aguantar hasta el final, a servirte hasta el final. Y sí, Señor, nos gustaría ver el momento en que un avivamiento poderoso del cielo llega a este país. Y que españoles y no españoles residiendo en esta tierra vienen a Cristo por miles y decenas de miles y cientos de miles, como tú lo has hecho en otros países del mundo. Te lo pedimos, Señor, hazlo. Permítenos, Señor, cosechar lo que otros han sembrado para la gloria de tu nombre. Y te pido por mis hermanos y hermanas aquí congregados en esta iglesia tan hermosa, españoles, latinoamericanos, de donde vengamos, de África, donde sea. Señor, que entendamos la responsabilidad tan grande que tenemos y vivamos con ella como prioridad central en nuestra vida. Mirando a nuestro lado como Pablo, después que oyó esas palabras del Señor, tengo mucho pueblo en esta ciudad, pero también siendo fieles hasta el final, para la gloria de tu nombre, para la extensión de tu reino, para la salvación de mucha gente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga.